Y a esta hora, en nuestro segmento de entrevistas, es preciso contarles que la situación de los migrantes venezolanos parece haber entrado en una etapa de mayor invisibilidad y, por supuesto, también desamparo, algo que muchos describen como una crisis silenciosa y profundamente quizás olvidada, ¿no? Sobre todo esta lucha. En lo que va de año 2025, la migración en México se ha intensificado y también se ha diversificado, mientras en el norte se registran cifras históricas de deportaciones y presiones bilaterales por parte de Estados Unidos. En el sur del centro del país, hoy queremos profundizar sobre este tema y por eso nos acompaña el padre Alberto Ruiz. Él es coordinador de la Casa del Migrante en Jalisco, en México, porque casas del migrante como la suya enfrentan una crisis humanitaria creciente y queremos entender mejor la realidad que ustedes viven en el terreno y sobre todo las causas y también las consecuencias de estas dinámicas que se están profundizando mucho más en este año 2025. Bienvenido. Hola Laura, muy buenos días. Con mucho gusto estamos aquí para compartir la experiencia de caminar junto a nuestros hermanos migrantes en este tiempo de incertidumbre. Un placer para nosotros. A ver, en los últimos días el expresidente Donald Trump ha señalado como un logro, ¿sí? La reducción en el flujo migratorio hacia Estados Unidos, una afirmación que fue corroborada ciertamente por autoridades mexicanas, aludiendo un aumento de los controles internos y acuerdos de contención. Sin embargo, esta reducción no parece significar que haya menos sufrimiento en tránsito, sino que más personas están quedando varadas en México. ¿Qué tan real es esa baja migratoria en los territorios donde ustedes operan y qué consecuencias está teniendo sobre las personas que no logran seguir su camino hacia su destino, hacia sus países natales? Bueno, habría que agregar que hay otro factor muy particular en la ruta en que nos encontramos nosotros, que es ¿Sí? la ruta del Pacífico, ya que en el estado de Sinaloa existe una guerra de cárteles de narcotraficantes. Claro. Y eso está generando un tapón que no permite que las personas que por esta ruta van a transitar puedan acceder fácilmente a llegar a la frontera norte. Así que, independientemente de las políticas de Donald Trump, aquí en esta ruta hemos tenido este problema. Por lo tanto, es efectivo que ha bajado el flujo migratorio. Sin embargo, hay un flujo que permanece, es bajo, pero está constante. Eso nos ha permitido a nosotros atender también la situación de personas que están transitando por esta zona, que ya no pueden llegar a Estados Unidos y más bien se están quedando en este estado de Jalisco, o algunos emigran a Colima, otros emigran a Nayarit o Aguascalientes buscando trabajo. ¿Cuál es la situación exacta que se vive, por ejemplo, en esta zona donde ustedes están? La gente está durmiendo en las calles, tienen albergues, ¿cómo hacen para, digamos, sostenerse en el día a día, sobre todo la parte sanitaria, dónde van a bañarse, a hacer sus necesidades? Es decir, esto es un problema de salubridad, inclusive. Afortunadamente, en la ciudad de Guadalajara estamos tres albergues y bueno, pues de alguna u otra manera estamos cubriendo las necesidades de nuestros hermanos migrantes. No hay un flujo exagerado, por lo tanto podemos recibirlos y atenderlos. Aquí en Jalisco no hay problema de que estén en las calles. En algunas otras ciudades sí lo hay, porque a esto tenemos que añadir otro problema, dado que el ACNUR está retirando recursos para algunos albergues. El 50% de los albergues de México se están cerrando. En su labor diaria, usted tiene contacto directo con migrantes de diversas nacionalidades. Sin embargo, en el caso de los venezolanos, observadores han alertado sobre una normalización de la presencia de estos venezolanos en México. Ya no se les menciona tanto, quizás lamentablemente no acaparan tantos titulares, pero ellos siguen atrapados allí en México sin opciones legales claras. Incluso hemos visto manifestaciones y
y algunos en condiciones precarias. Sabemos que no es el caso donde ustedes se encuentran, pero ¿qué está ocurriendo específicamente con los migrantes venezolanos en este año y por qué parece haberse apagado el foco sobre esta crisis? Aquí más en promedio nos llega una familia venezolana a la semana. Y esta familia que llega por semana es integrada por grupos de unas 8 personas, o 10 o hasta 18, porque a veces no es una sola familia, son 2 o 3 que vienen agrupadas. Los venezolanos se caracterizan por viajar en grupo. Difícilmente encontraremos un venezolano solo. Entonces, por lo tanto, cuando llegan, se les recibe igual que a todos, se les dan 3 días que damos normalmente en el protocolo de atención, pero conforme van llegando, por ejemplo, ayer llegó una familia y yo no he platicado con ellos porque ayer estuve demasiado ocupado con las celebraciones de la liturgia, de las misas. Hoy, después del desayuno, estaré pasando para dialogar con ellos, precisamente para ver cuáles son sus expectativas, qué es lo que pretenden, qué buscan. Sabemos que no pueden llegar a la frontera norte, pero muchas veces ya están buscando venirse a Guadalajara porque es una de las ciudades importantes de nuestro país, igual que Monterrey o la Ciudad de México, donde pueden encontrar mejor acogida, pueden encontrar trabajo, la oportunidad de que sus hijos estudien, en fin, pueden estabilizarse, pueden quedarse en estos lugares, pero es necesario platicar con ellos para ver qué pretenden, qué es lo que buscan, si quieren seguir a otro lugar o se quieren quedar aquí. Si quieren quedar aquí, ya veremos la manera de conseguir un trabajo, de ver la forma de que sus hijos puedan estudiar. Hay empresas que quieren emplearlos, que quieren darle las garantías de seguridad, pero tendrán que llevar un proceso para poder regularizar su situación migratoria. Sí, en algunas casas del migrante en el norte de México han denunciado que sus espacios están siendo presionados por autoridades para desalentar la presencia y la permanencia de migrantes o acelerar su salida. Además, hay reportes de redadas, de traslados forzosos y acuerdos con Estados Unidos para reforzar la contención en territorio mexicano. ¿Ha percibido usted un cambio en la actitud del Estado mexicano hacia estos albergues y organizaciones de acogida en estos, digamos, primeros años del mes, primeros meses del año, perdón? Aquí en Guadalajara no tenemos ese problema, no hay una situación donde haya redadas, es muy raro, así algo extrañísimo que sucedan. Es una zona y una ruta poco usada tradicionalmente, porque es la más larga de todas. Así añadimos ahora la guerra de los cárteles. Por eso yo creo que no hay ese problema de que el Instituto Nacional de Migración u otra autoridad esté haciendo alguna redada. Así que aquí hay una tranquilidad en ese aspecto. No tenemos por qué preocuparnos de que lo estén persiguiendo. Ahora, desde el año 2022, el fenómeno del migrante atrapado en México se ha venido como consolidando, ¿no? ¿Qué testimonios puede regalarnos usted de estos migrantes que se encuentran en territorio mexicano, específicamente donde usted está y se ha tenido pues contacto con alguno de ellos, que obviamente sí, pero ¿qué testimonios le han brindado? Bien, pues ellos, principalmente los que hemos tenido últimamente, han sido personas que, repito, vienen en familia y quieren encontrar trabajo. Algunos han tenido que irse al estado de Nayarit o al estado de Colima, son estados vecinos de aquí de nosotros, que se llega en autobús fácilmente en unas 2 horas, y entonces allá han encontrado trabajo. Gente desde Venezuela o amigos que estuvieron aquí en Venezuela les han recomendado llamar a ciertas personas muy concretas que tienen algún negocio, que los pueden emplear. Y una vez que aquí han durado con nosotros un mes, más o menos, un poco más, y pueden ya entablar la comunicación con esas personas y que ya les garantizan que les van a dar un trabajo, pues ellos se trasladan a esa ciudad o a ese estado. Y es el testimonio que les puedo decir que están encontrando trabajo, si no en Jalisco,
en los Estados Unidos, en esta zona. Y eso ha favorecido para que puedan transitar e irse a otro lugar. Sí, a pesar de la gravedad del momento, y porque bueno, si no es en su zona, pues entendemos que México está atravesando un difícil momento en relación a la acogida de estos migrantes, pero son muy pocas las voces con autoridad moral que denuncian con firmeza lo que está ocurriendo. La suya es podemos decir una de ellas desde su fe, desde su misión como sacerdote, pero también desde su compromiso con los derechos humanos. Usted ha hablado de el deber ético de acoger, de acompañar y de proteger a estas personas. ¿Qué mensaje podría darle hoy a quienes desde el poder político están tomando decisiones que afectan la vida de millones de migrantes en tránsito por México? Es una preocupación que siempre hemos tenido, donde hemos levantado la voz, porque desafortunadamente en nuestra nación no hay políticas públicas para la migración, a pesar de que somos un país que pues, tiene mucha mano de obra que se va a Estados Unidos, no hay políticas públicas prácticamente que favorezcan a los migrantes. Por el contrario, son como invisibles, ¿no? Cuando son deportados de Estados Unidos hacia México, y concretamente aquí en la ciudad de Guadalajara, que llegan a veces aviones, pues no hay una acogida, no hay un programa que los atienda. Y eso ha sido siempre, desafortunadamente, por la ausencia de políticas públicas. Si no las hay en favor de los nacionales mexicanos, menos las existen para los hermanos que vienen pasando por nuestro país. Claro. No puedo despedir esta entrevista sin preguntarle sobre la elección de nuevo Papa, León XIV, que ha despertado muchas expectativas dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Sobre todo por su perfil más sobrio, más pastoral. Algunos ya lo califican como un Papa del silencio activo, aunque ha hecho pocos pronunciamientos públicos. Hoy se ha reunido ya con la gente. Su primer mensaje incluyó una referencia a los que caminan sin tierra y sin techo, en clara alusión a los migrantes. Sin embargo, aún es incierto si su pontificado mantendrá el mismo énfasis que tuvo Francisco sobre esta crisis global, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted? Creo que ha sido una elección que nos da mucha alegría y a la vez esperanza. Y más ahora que conocemos quién es y que sabemos su origen, su trabajo pastoral en América, porque él es ahora sí un americano que se ha hecho un latinoamericano en Perú y que está comprometido con la doctrina social de la iglesia. Y que, bueno, viendo también el recorrido de su labor pastoral y la cercanía que tuvo con el Papa Francisco, y ahora con los discursos que ha mencionado, las homilías que ha señalado, yo creo que eso nos da mucha esperanza. Esperanza de que lo que el Papa Francisco nos ha legado no quedará en el olvido, por el contrario, creo que el Papa León XIV dará continuidad y seguramente actualizando las situaciones que estamos viendo ahora, él dará una respuesta pastoral y nos dará también la forma de trabajar, ya que el mismo norteamericano de origen, pues sabe lo que están pasando los migrantes y lo ha señalado también en alguna ocasión respecto a las políticas de Donald Trump. Sí, bueno, Padre Alberto, muchísimas gracias por esta conversación. Le deseamos pues fortaleza y solidaridad para continuar su labor y esperamos que esta entrevista contribuya a visibilizar esta grave problemática. Muchísimas gracias. Era el Padre Alberto Ruiz, él es coordinador de la Casa del Migrante en Jalisco, México.